Muchachos, buen día. Buen día. Buenos días. Buen día, profe. Buen día. Ya, esperé como 6 minutitos, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar a grabar. Recording in progress. Ya, entonces estábamos viendo la protección de distancia y vimos cómo conectábamos el relé o cómo se le entregaba la información al relé para que pudiera medir falla entre fases, tanto bifásica como trifásica, y falla monofásica, ¿no? Mencionábamos, ¿cierto?, que, bueno, los relés análogos, hay que tener dos relés distintos para protección contra fallas entre fases y otro relé para fallas monofásicas. A diferencia de los relés digitales que hay hoy en día, que simplemente se le ingresa la información, ¿cierto?, y el relé se configura. Entonces sirve tanto como para fallas entre fases como fallas monofásicas. Pero el concepto es el mismo. Lo que vamos a ver a continuación es, ¿cierto?, los tipos de relé que existen. Bueno, vamos a ver aquí los más comunes, pero hoy en día también hay otros tipos de configuración que han aparecido gracias a la parte digital, ¿cierto? Se pueden definir otros, pero fundamentalmente, y estos sí, en todo caso, se siguen utilizando aún cuando sean relés digitales, se siguen utilizando en la actualidad. Tipos de relé, en realidad es como la forma en cómo se configura el área donde el dispositivo protege, ¿no? Entonces veamos los tipos de relé. Dice, en un relé de distancia ideal, el elemento móvil es sometido solamente a la acción de un torque eléctrico que es función de la razón B sobre I y del desfase phi entre esas dos magnitudes. ¿Se acuerdan que veíamos que en el fondo el relé no es que mida una impedancia en sí, sino que calcula una impedancia, porque la información que se le entrega es voltaje y corriente? Él de alguna manera hace la relación voltaje-corriente y lo interpreta como una impedancia. Y como es una impedancia, esto tiene un cierto ángulo, ¿no? Lo vimos en un ejemplo, ¿cierto?, donde teníamos la impedancia de la línea, la impedancia del transformador, la impedancia de la carga. Por lo tanto, la respuesta de la corriente ante una aplicación de un voltaje, ¿cierto?, y producto de la impedancia se desfasa un cierto ángulo, y ese es el ángulo phi, ¿ya? Entonces tenemos las tres variables que se relacionan, y se acuerda que vimos el grafiquito también en el plano RX, donde teníamos en la abscisa la parte real, es decir, la resistencia, y en la parte la ordenada está la parte imaginaria, que sería la reactancia de la impedancia, ¿no? Y eso me daba como un resultado la diagonal, ¿cierto?, unir esos dos puntos cardinales, ¿cierto? Esos dos puntos me daba un cierto ángulo, ¿sí? Lo asociamos también al diagrama PQ. Tomábamos como referencia, ¿se acuerdan?, la corriente, ¿cierto?, con ángulo cero, y de ahí hacia arriba el voltaje, y consideramos que es como que en general siempre considera uno un sistema inductivo, por eso que la corriente se traza respecto al voltaje, pero como tomábamos como referencia la corriente, ¿cierto?, el voltaje está adelantado respecto a la corriente, que es la misma interpretación, pero el mismo ángulo phi, ¿ok? Entonces, el sentido de que actúa este torque, dice, determina la operación del relé. Por convención, se aceptará que es positivo cuando tiende a cerrar los contactos, es decir, a operar, y negativo en caso contrario. Funcionalmente se tiene, por lo tanto, hay un torque aplicado, ¿cierto?, que es función del voltaje y la corriente, y la relación voltaje-corriente
y del ángulo phi. ¿Ok? En el caso de los relés tipo electromecánico o de inducción se originan torques que son proporcionales al cuadrado o bien al producto. Entonces, de aquí vamos a tener distintos tipos de relés. Y vamos a ver los relés, primero los relés simples, que yo diría que en general son como los más utilizados, los relés simples. ¿Ya? En casos muy particulares se utiliza ya el sistema tiene que ser un sistema más complejo, ¿cierto? Como para utilizar otro tipo de relés, así que en realidad uno termina configurando estos tipos de relés simples. Entonces veamos. Partiendo de la ecuación general del torque para este tipo de relé, donde el torque de operación del relé va a ser un K sub I por I sub I cuadrado. K sub I ya hemos dicho, ¿cierto? Estas constantes en este caso no tienen más que ver con condiciones de construcción. Recuerde que son electromecánicos, por lo tanto hay espiras, hay bobinas, entonces tiene que ver con el número de vueltas en el núcleo, la sección del núcleo, todo ese tipo de cosas están aquí en las constantes K. Esto K sub I por I, el K sub I es porque tiene que ver con las constantes de la bobina de corriente, el K sub B constante con la bobina de voltaje, y este es una relación entre ambas relaciones, ¿cierto? Que tiene ya con la estructura del relé mismo. Pero todo tiene que ver, bueno, aquí un poco también está la resistencia que oponen, ¿cierto? Los elementos antagónicos, ¿no? Entonces, bueno, como resultado ya dijimos, al relé la única información que le llega en realidad es corriente y voltaje, no le llega otra información. Entonces, la ecuación de torque para este relé sería K sub I por I cuadrado menos K sub B por B cuadrado más menos, depende del sentido, K sub P, B por I coseno de phi menos teta, ¿ya? Que este sería el ángulo que hay entre la relación de voltaje corriente. Este es el ángulo, el phi es el ángulo de la impedancia, ¿ya? Si ese torque es mayor que cero, lo que estamos diciendo ahí es que si supera el reposo, ¿cierto? O el elemento antagónico, ¿cierto? Que permite que el relé esté ahí, el relé va a operar. Y recuerden que aquí hay dos bobinas, voltaje y corriente, ¿cierto? Que de alguna manera hay oposición entre ellos. Pero tiene que haber un torque de operación, que es el que me va a provocar el movimiento del relé. Cuando ese supera ese valor cero, que sería el reposo, el relé va a operar. Entonces, a partir de esta ecuación, que es la ecuación más general, considerando todas las condiciones del relé, es posible obtener tres tipos distintos de relé de distancia con características de operación perfectamente diferenciadas. Y vamos a sacar de acá las ecuaciones. El primer tipo de relé es el tipo impedancia. Con K sub I distinto de cero, es decir, aquí hay un valor de una constante, con K sub B distinto de cero, y vamos a suponer que no hay ninguna relación en la constante general, es decir, en las características constructivas. Entonces, vamos a suponer K sub P igual 0. Como esto es 0, voy a tener una relación voltaje-corriente solamente, ¿sí? Voltaje-corriente. Entonces, la ecuación general del torque indica que el relé operará cuando se verifique la siguiente relación. Recuerde que esto está de alguna manera con una desigualdad mayor que 0. Entonces, cuando es K sub I por I cuadrado menos K sub B por B cuadrado sea mayor que 0, el relé debiera operar. Entonces, a partir de aquí sacamos la ecuación. Entonces nos queda K sub I por I cuadrado menos K sub B por B cuadrado. Si despejamos ahí, fíjense lo que vamos a hacer ahí. Podríamos pasar el K sub B para acá. Entonces me quedaría K sub I por I cuadrado mayor que K sub B por B cuadrado.
Si yo paso el K sub B para acá y el I para acá, me quedaría K sub I sobre K sub B mayor que el B cuadrado sobre el I cuadrado, ¿no? Eso es lo que me quedaría, así despejo ahí. Y B partido por I, sabemos que es Z, ¿cierto? O sea, lo que estamos diciendo ahí, bueno, aquí dice dividiendo la ecuación anterior por I cuadrado, considerando que Z es B partido por I y ordenando el cuento, me quedaría que el Z cuadrado es menor que el K sub I por K sub B. Es decir, cualquier valor de Z que al cuadrado me quede mayor que K sub I sobre K sub B, el relé va a operar, es decir, perdón, menor, hacer todo lo que quede dentro de esta zona de operación. Si se dan cuenta, este K sub I pues, sobre K sub B, y le sacamos la raíz cuadrada, ¿cierto? Sería como el diámetro de un círculo, ¿no? ¿Sí? Porque es al cuadrado, perdón, está en raíz, ¿cierto? Cualquier valor, ya sea positivo o negativo, me va a dar un círculo, ¿sí? Entonces, cualquier valor que me quede dentro de esta zona, definida por este círculo de radio, raíz cuadrada de K sub I sobre K sub B, el relé va a operar. Entonces dice, el relé que responde a esta ecuación es el más sencillo de los relés de distancia, recibe el nombre de relé de impedancia. ¿Por qué? Porque aparece como una relación de voltaje-corriente acá. Entonces me da una impedancia, que es esta de acá, ¿no? Y su forma constructiva más común emplea el principio electromagnético. Entonces, esta sería la representación. Fíjense que acá está representado en el plano Rx, es decir, voy a tener una impedancia, ¿cierto? Con un cierto valor de R y un cierto valor de X. ¿Ok? Entonces, esta es mi zona de protección. Esta es mi zona de protección, es decir, el valor de la impedancia que yo le voy a definir al relé. Que puede, como decía, un valor de resistencia negativa. Es difícil un valor de resistencia negativa, pero podría tener un valor de reactancia positivo y un valor de reactancia negativo, ¿ya? Pero como ecuación me da este círculo. Y eso es lo que se conoce como relé de impedancia. Fíjese, un círculo centrado en el origen. ¿Ok? Después, tenemos el relé tipo reactancia. Nuevamente, el K sub I distinto de 0, es decir, va a tener un valor. Aquí hacemos el K sub B igual a 0, es decir, como que no hubiera un valor de una constante de voltaje, ¿no? Lo vamos a suponer 0. El K sub P distinto de 0. Pero considerando el signo negativo, es decir, la condición de operación, de acuerdo a la ecuación general del vector, que estará dada por entonces. K sub I cuadrado, ¿se acuerdan que decía menos K sub B por K sub B por B cuadrado, más menos K sub P por B por I, esto de aquí, ¿no? Vamos a considerar el signo negativo como la ecuación, ¿cierto? Y esto era mayor que 0. Perfecto. Esto, ¿por qué desapareció el B? Porque tenemos el K sub B igual a 0. Entonces, dividiendo igual acá por I cuadrado, para despejar esto, dividimos ambos lados por I cuadrado, y aquí me va a quedar K sub I menos K sub P dividido por B partido por I, porque se me despeja un I con el cuadrado, ¿no? Entonces me queda, este sería Z coseno de phi menos teta. Pasamos, bueno, esto es negativo, lo podemos pasar para el otro lado, ¿cierto? Es la desigualdad. Y después pasamos el K sub P para acá, y me queda K sub I partido por K sub P, menor que, porque esto ya lo pasamos para acá, ¿cierto? Menor que K sub I partido por K sub P. Desarrollando un poquito esta ecuación, o expresándola de alguna manera en forma rectangular, porque aquí tengo un Z, ¿no? El Z, recuerden que está compuesto por un R más un JX, ¿no? Entonces, por eso, como es módulo, aquí tenemos R. Desarrollando esta ecuación nos queda R coseno teta más X seno teta, menor que K sub I sobre K sub P. Dice, relés que corresponden a esta ecuación se utilizan en algunos casos especiales para bloquear la operación de otros relés de distancia en el caso de oscilaciones de máquinas síncronas.
En el diagrama Rx, la ecuación anterior corresponde a una recta cuya distancia al origen es K sub I sobre K sub P y que forma un ángulo θ con el eje X. Para los valores extremos de θ, es decir, los dos valores extremos, 0 y 90 grados, la recta es paralela al eje X o al eje de las R, respectivamente. En este último caso está su aplicación más común, en el llamado relé de reactancia. ¿Cuál? Cuando θ igual a 90 grados estamos hablando del relé de reactancia. Aquí, cuando tenemos este rango, estamos hablando de un relé en general. Pero cuando este θ estamos a un valor de 90 grados, hablamos del relé de reactancia. Y si aplicamos eso en la ecuación anterior, ¿cierto? Esto nos quedaría X menor que K sub I sobre K sub P. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados, ¿cuánto es? Decimos que el θ vale 90 grados, el coseno de 90 es 0, por lo tanto esto desaparece, entonces, y el seno de 90 es 1, por lo tanto nos queda X menor que K sub I sobre K sub P, ¿sí? Y aquí me aparece la relación de reactancia. Entonces la siguiente figura muestra, dice, la representación Rx del relé según las dos últimas ecuaciones mostradas. Entonces, esta es la ecuación general, esta recta que está acá. Pero el relé de reactancia dijimos que era específicamente cuando este ángulo θ vale 90 grados, es decir, cuando esta rayita está acá arriba. Entonces, esa sería mi representación de un relé de reactancia. Ya tenemos dos relés simples, uno que es el de impedancia, ¿cierto? Que es un círculo centrado en el origen, y el relé de reactancia, ¿cierto? Que es una línea recta que es paralela al eje de las abscisas o el eje de la resistencia, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la altura que me da? Simplemente el valor de la reactancia. ¿Ok? Ok. Y después tenemos el relé tipo de admitancia, o también conocido como relé tipo Mó, donde, bueno, aquí el K sub I es igual a 0. Fíjese que teníamos las tres condiciones, ¿no? Partimos con el K sub P igual a 0, el K sub B igual a 0, y ahora tenemos el K sub I igual a 0. Con el K sub B obviamente distinto de 0 y el K sub P también distinto de 0, pero considerando el signo positivo de la ecuación. La condición de operación, según la ecuación esa, nos quedaría menos K sub B por B cuadrado, más K sub P por B por I, coseno de phi menos θ, mayor que 0. Esta era la parte de la ecuación general, ¿no? Dividiendo la ecuación anterior, dice por menos B sub I, por menos B por I, y considerando que Z es B partido por I y ordenando esta ecuación, vamos a obtener ¿qué cosa? Que el Z, porque aquí me va a quedar, fíjese que voy a dividir en ambos, entonces aquí me queda dividido por B por I, me da un B, me queda B partido por I, por menos que esto me queda positivo. Entonces, aquí dividiendo por B sub I, obviamente me queda K sub P coseno de phi menos θ, ¿ya? Después podemos pasar, bueno, pasamos uno al otro lado, ¿cierto? Si pasamos esto, pasamos uno de estos al otro lado, ¿cierto? Y me va a quedar K sub P coseno de phi menos θ dividido por K sub B. Como hay un signo negativo que me va a aparecer acá, porque aquí yo dividí por menos B sub I, ¿no? B sub I, dale con B sub I. Dividido por B por I, ¿cierto? Esto me quedó positivo, pero lo puedo pasar para el otro lado como negativo. Pero, como lo estoy pasando como negativo, o como negativo, yo puedo cambiar el sentido de la desigualdad, ¿no? Entonces me queda el Z menos K sub P dividido por K sub B coseno de phi menos θ. Este es el que vamos a graficar, ¿no?
Entonces, aquí está el valor de la impedancia. Fíjense que siempre vamos buscando, porque estamos hablando de un relé de distancia, y cuando hablábamos de relé de distancia estábamos hablando de impedancia, si recuerdan la primera clase, ¿no? Dijimos, ¿y esto por qué? ¿Por qué la llamamos de distancia? Porque en realidad, especialmente en la línea, ¿cierto? Sabemos que la impedancia de la línea es un valor de impedancia en función de la distancia. Entonces, si yo sé que la línea total vale tal impedancia y en algún momento el relé está midiendo un cierto valor de impedancia, es porque algo pasó en el medio, ¿no? Un voltaje me cambió, por lo tanto me varió el valor de esa impedancia y el relé va a operar. Entonces, por eso trabajamos con impedancia. Ok, entonces pasamos el coseno phi menos teta a este otro lado, porque lo hemos dejado todo en función de las constantes, esto, ¿no? Porque estas constantes son características constructivas. Y nos queda z partido por el coseno de phi menos teta menor que k sub p partido por k sub b, ¿sí? Y aquí tenemos una forma de expresarlo, ¿cierto? Es sacando el inverso de la impedancia, que sería la admitancia. Obviamente que si sacamos el inverso, esto también se nos invierte, ¿no? Y fíjense que además acá es z partido por coseno phi menos teta menor que k sub b partido por k sub p. Si yo lo invierto, obviamente que esto me va a quedar invertido también en la desigualdad, ¿ya? Entonces esto es como escribir y partido por, y coseno de phi menos teta mayor que k sub b sobre k sub p. Entonces, como aquí yo tengo diferencia de ángulo, aquí yo tengo mi ángulo teta, ¿ya? Este es mi ángulo teta, lo que es la diagonal, ¿cierto? Respecto al ángulo R. Ya dijimos que el ángulo phi tiene que ver con el valor del ángulo de la impedancia, ¿no? Lo que me interesa acá es el ángulo phi. Entonces, fíjense que la representación, al darle valores a esto, ¿cierto? Me queda una representación de un círculo. Pero a diferencia del relé tipo impedancia, no es un círculo centrado en el origen, sino que un círculo que un borde pasa por el origen, ¿ya? Pasa por el origen. Es decir, aquí yo voy a tener valores, puedo tener valores negativos de R, positivos de X. Puedo tener valores negativos de X y positivos de R, aquí en esta zona, ¿sí? Pero fundamentalmente el relé opera en esta zona, ¿ok? Y esta es la definición para el relé de admitancia. Entonces tendríamos los tres tipos de relé. Relé de impedancia, que sería el círculo centrado en el origen. Tenemos el relé de reactancia, que sería una recta paralela al eje de la resistencia, ¿cierto? A una altura X determinada. Y tenemos el relé de admitancia, o relé tipo mho. Esos son los tres tipos de relé simples que se manejan. Después hay un montón de otros, como estos, estos son los que aparecen, ¿cierto?, en base a los relés de tipo electromecánico, ¿cierto?, que existían antiguamente, y estos son los que se manejaban. Hoy en día, en base a los relés digitales, que como hemos dicho varias veces ya, son prácticamente ecuaciones solamente, que están basadas en este tipo de relé, ¿cierto? Tenemos que se obtienen otro tipo de configuración, y así como aparece la cuadrilateral, ¿cierto?, que son líneas rectas, aparece uno que es bien poco común, así se llama tipo ojo, creo que se llama, ya ni me acuerdo ya, tipo ojo, que es como una hojita así también, de otra forma, pero que se da en base a configuraciones que se le dan al relé mismo, ¿no? En base a constante y cosas, se cambia la zona de operación. Pero las tres simples y las más comunes que nacen a partir de los relés electromecánicos son estas tres que hemos mencionado: impedancia, reactancia y admitancia o tipo mho, ¿ya? Dicen, los relés que responden a esta ecuación se denominan relé tipo mho o de admitancia. En su forma más común emplean el principio de inducción, y entre ellos se pueden mencionar el relé GCI, ¿cierto?, de la General Electric, y el ICG de la English Electric. Esos son de los primeros relés que
que aparecieron de este tipo de relés de distancia. Hoy en día hay, como digo, de todas las marcas Siemens, ABB, de Schneider, qué sé yo, hay un montón de que son en el fondo un pequeño computador más que está dentro. A partir de las ecuaciones se puede demostrar entonces que la representación de las características de operación de este relé en el diagrama RX corresponde a una circunferencia que pasa por el origen del diagrama, con radio 1/2 de K sub P sobre K sub B, y cuyas coordenadas del centro son 1/2 de K sub P sobre K sub B coseno de teta y 1/2 de K sub P sobre K sub B seno de teta. Esas serían las coordenadas para poder dibujar el circulito. Tal como se muestra en la figura anterior. Se puede entonces apreciar aquí que este relé es direccional, ya que no tiene puntos de operación en el tercer cuadrante. Ese es otro detalle, fíjense que el relé tiene operación acá nomás. 1, 2, 3. En este cuadrante no hay operación, ¿sí? Y en el cuadrante 2 y 4 solamente tiene una área de operación. Fundamentalmente opera en el área 1. Muy chiquitito, muchachos, por favor. Ya, ahora sí, muchachos, disculpen. Entonces, seguimos con él. Ya, entonces estábamos ahí que no tiene operación el tercer cuadrante de acuerdo a eso, ¿no? Y esos son los tres tipos de relés simples que normalmente se utilizan. Insisto un poco en esto, ya hoy en día con los relés digitales existen otros tipos de relés, se le llama tipo de relé a la zona de operación que uno le define, ¿no? Que un círculo aquí, en el otro era una rayita, un área, ¿no? Que está abajo del valor de la reactancia. Y como decía, hoy en día, como son ecuaciones que están dentro del relé, existen otros. El que más se utiliza hoy en día es el cuadrilateral. Son líneas rectas, ¿cierto?, que se desplazan de una forma más arriba, más abajo, dando diagonales, qué sé yo. Ya depende cómo uno lo quiera configurar, depende del tipo, fundamentalmente del tipo del relé, de la marca un poco. ¿Ya? Entonces ya hay que leer el manual de cada uno de esos relés.
Cuando no era posible, ¿cierto?, proteger directamente la línea con los relés tradicionales, se ponía un poco complejo a veces. Y para ciertas condiciones no era fácil hacerlo. Entonces ahí aparecen los famosos relés de distancia compensados, ¿ya? Que es como cambiar un poquito la configuración de esa. Fíjense, recuerden que eso está de alguna manera configurado por un par de ecuaciones y era como fija, ¿no? Entonces, a veces era difícil poder definir la protección con esos relés, y ahí aparecen los relés de distancia compensados. Entonces dice, las características de operación de los relés de distancia pueden mejorarse en algunos casos, especialmente de aplicaciones, en casos especiales de aplicación, mediante un torque adicional de retención que depende exclusivamente de la corriente. Los relés de distancia simple estudiados anteriormente, al ser modificados de esta manera, reciben el nombre de relés compensados. Entonces se fijan que como eran electromecánicos, había un torque involucrado dentro de los dispositivos en general, eran tipo disco. Entonces había un torque que movía esto, y a veces no era fácil definirlo, entonces se modificaba un poco, ¿cierto?, con la misma corriente, y ya eso era modificar la ecuación o la estructura original, ¿no? Ya eso se le llamaba compensado. Entonces la forma más simple de compensar un relé de distancia de tipo electromecánico consiste en introducir en serie con el voltaje del sistema B una tensión adicional, que ahí aparece como B sub C, ¿no?, el voltaje de compensación, que sería igual a un ZR por I, proporcional a la corriente, y que para el caso más general se considera adelantada en un ángulo θ sub C respecto a la corriente. Entonces, se le aplica al sistema de voltaje un voltaje adicional, ¿ya? Pero ese voltaje era proporcional, ¿cierto?, también a la corriente. En el caso de los relés electromecánicos se puede conseguir a través de un transformador reactor o transactor, que se conoce, ¿no?, que consiste en un transformador de su R, ya lo vemos en la figurita, con un entrehierro en su circuito magnético a fin de evitar la saturación, por cuyo primario se hace circular la corriente del sistema, y en su secundario se conecta una resistencia variable R que permite variar la característica de ZR, si se considera B como origen de vectores, tal como muestra la figurita, ¿ya? Entonces, bajo esas condiciones podríamos escribir un voltaje B sub C, que es el voltaje adicional que se le agrega a la bobina de voltaje normal, ¿cierto?, que va a ser un ZR por I con un ángulo de θ sub C menos phi, ¿ya? Luego el voltaje aplicado al relé va a ser un voltaje sub R, ¿cierto?, que es aplicado al relé, que va a ser la raíz cuadrada de B cuadrado más ZR al cuadrado por I cuadrado más 2ZRB por I coseno de θ sub C por θ sub C menos phi. Entonces, fíjense, esta sería como la condición normal. Si esto no tuviera el relé de impedancia, sin el modificado, sería, le ingresa el voltaje, ¿cierto?, la muestra de voltaje del sistema y la muestra de corriente, y él trabaja, ¿cierto?, bajo las condiciones. Pero como a este relé, a la parte de voltaje, fíjese que acá está la parte de voltaje normal, le estamos agregando un voltaje, un B sub C, ¿cierto?, adicional, está en serie, ¿se dan cuenta? O sea, en el fondo lo que estoy haciendo es modificando el voltaje que ingresa al relé, ¿ya? B más menos B sub C, ¿cierto?, es un voltaje distinto que le estoy inyectando al relé. Tomamos la misma, pero fíjense que este voltaje que le estoy inyectando al relé es directamente proporcional a la corriente. ¿Por qué? Porque estoy tomando también una muestra de corriente y la estoy haciendo pasar por un transformador, ¿cierto? Esto es un poco para aislar el sistemita, ¿cierto?, y para provocar de alguna manera la caída de tensión que yo requiero, ¿ya? Entonces, con un TC lo hacemos pasar por un transformador, transformamos esa tensión porque cayó una tensión, y con una resistencia variable yo voy regulando el voltaje de aquí.
Por lo tanto, si yo regulo el voltaje de aquí, voy regulando el voltaje de acá también, ¿ya? Que de alguna manera es esto, fíjense, que acá yo tengo cierto, mi voltaje que tomo del sistema, acá está el voltaje que le llega al relé, pero este voltaje de acá, más esta caída de tensión, ¿y cuál es esta caída de tensión? Que es esta, ¿no? Que es lo mismo que acá, es esta tensión de acá, por lo tanto estoy variando esta, si yo varío esta, estoy variando esta otra de acá, ¿no? Porque aquí lo puedo aumentar, lo puedo disminuir, de alguna manera voy a cambiar ese ángulo. Fíjese que aquí este ángulo θ sub c tiene que ver con un ángulo entre la corriente del sistema, que es este de acá, porque la está tomando la corriente acá, ¿cierto? Y este valor de voltaje que hay acá, ¿sí? Y ese valor de voltaje varía por la resistencia, y bueno, por aquí hay un transformador. Entonces hay un cierto voltaje θ sub c. El ángulo phi siempre sigue siendo el ángulo de la impedancia, que es entre el voltaje y la corriente, ¿no? Y el ángulo θ es el ángulo que hay entre el voltaje y el flujo del voltaje. Bueno, aquí se formaría otro ángulo delta, ¿cierto? Que es el ángulo entre la tensión que tomo de la línea del sistema y el voltaje que le está llegando al relé mismo. Entonces, este es un relé de impedancia, sigue siendo relé de impedancia, pero modificado. ¿Cómo lo modifiqué? Modificando el V sub R. Y logro de alguna manera modificar la figurita, pero ¿qué es lo que hace esa bueno, no lo tengo, más atrásito tenemos la figurita, ya lo vamos a ver a cómo queda representado, ¿ya? Entonces modifiqué el valor de la impedancia, ¿ya? Después teníamos el relé de se me saltó, este es el relé de impedancia. Ya. Entonces, ya. Ok, que me había perdido acá. Entonces, esta es la modificación que tenemos el relé de impedancia. Entonces, veamos las ecuaciones ahora. Del tipo relé de impedancia compensado. Dice, reemplazando V por V sub R ahora, porque recuerden que la ecuación general de torque era K sub I por I menos K sub V por V cuadrado, ¿no? Ese V lo reemplazamos ahora porque ese V era el voltaje que entra al relé, ¿no? Entonces reemplazamos ese V por V sub R, porque ahora es el voltaje que le está entrando al relé, y lo mismo, hacemos el K sub P igual 0, ¿cierto? Y me queda esta ecuación. Pero este V sub R al cuadrado viene de toda esta ecuación, porque aquí aparece, fíjense que yo tengo un V, que es el voltaje que estoy tomando del sistema, más una caída de tensión, que es el ZR, ¿cierto? Por I al cuadrado, menos 2ZR por I, que es la ecuación que me da al meter ese voltaje distinto. Entonces reemplazamos este V sub R por toda esa ecuación, porque es el valor que estamos metiendo ahí. Lo que se puede escribir en función de la impedancia Z, dice, así me quedaría el Z, que es el que en realidad yo necesito medir, ¿cierto? Porque aquí yo puedo dividir por... paso este para el otro lado, ¿cierto? Y después paso el I para allá y me queda el Z cuadrado, armo la ecuación en función de Z. O, claro, o divido por I cuadrado, ¿cierto? Divido por I cuadrado, aquí me queda K sub I, ¿cierto? Menos K sub B, aquí dividido por I cuadrado, me queda el Z cuadrado, qué sé yo. Y aquí se me van los I también, es lo más fácil, ¿sí? Dividir por I cuadrado. Como aquí tengo dividido por I cuadrado, se me va a unir, ¿cierto? Me queda B partido por I, esto sería Z también. Ok, ahí tengo ese Z que está ahí. Entonces aquí vamos a dividir por I cuadrado. Entonces se me arma esta ecuación y armo nuevamente, y fíjense, como acá yo tengo un ZR cuadrado, dividido por I cuadrado, ¿no? Me queda un ZR cuadrado, y con signo más, pasa al otro lado con signo menos. Y me va a quedar igual un K sub I partido por un K sub B. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que me va a quedar Z cuadrado más 2ZR por Z coseno tanto, menor que K sub I por K sub B, sobre K sub B, perdón, menos el ZR cuadrado. Fíjense que esta era la ecuación original, acá, ¿sí? K sub I sobre K sub B. Y ahora le estamos restando un ZR al cuadrado, es decir, de alguna manera lo que estoy haciendo acá
es como, ¿se acuerdan que era la figura de impedancia, no? Era un círculo centrado en el origen. Al restarle ese ZR, lo que estamos haciendo es como sacarlo del origen, ¿ya? Es como sacarlo del origen. Entonces, desarrollando y ordenando la ecuación anterior, dejándola en función de R y de X, ¿cierto? Ordenar la ecuación, no nos vamos a meter en la matemática para ordenar esto. Pero teníamos un Z, ¿cierto? Y lo podemos descomponer en su parte real y su parte imaginaria, ordenamos un poquito la historia, porque pasamos el menos ZR que estaba acá, ¿no? Menos ZR que estaba acá, para dejarlo igual como estaba la ecuación original, ¿no? Entonces, al pasarlo al otro lado me queda aquí un más ZR y descomponiendo ese cuento me queda R más ZR coseno de teta C al cuadrado más X más ZR seno de teta sub C al cuadrado. Aquí tengo dos ecuaciones al cuadrado, esto también me da la ecuación, cómo represento la ecuación gráficamente. Entonces, la representación de esta ecuación en el diagrama RX corresponde a una circunferencia de radio, porque en el fondo esto es, si sacamos el cuadrado, esto es raíz cuadrada, ¿no? De radio, raíz cuadrada de K sub I sobre K sub B, que es lo que teníamos al principio, ¿no? Como impedancia, cuyo centro tiene coordenadas menos ZR coseno teta sub C y menos ZR seno teta sub C. Es decir, el cuadrante en el cual quede ubicado el centro depende del ángulo teta sub C. En la mayoría de los casos prácticos conviene que el centro del círculo quede en el primer cuadrante, para lo cual será preciso que el teta sub C fluctúe entre 180 y 270 grados. ¿Ya? En este caso, el relé de impedancia compensado se representa como se muestra en la siguiente figurita. Y por otra parte, para que el origen quede dentro del círculo es necesario que el ZR sea menor que la raíz de K sub I sobre K sub B. En el caso en que ZR igual a raíz de K sub I sobre K sub B, la circunferencia pasa por el origen teniendo la misma característica del relé admitancia simple del tipo mho. Un ejemplo de esta impedancia compensado es esa es la marca, ¿cierto?, del modelo de la marca del Westinghouse que había antes. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en el caso que el ZR sea igual al K sub I, a la raíz de K sub I sobre K sub B, esto se va a comportar como un relé tipo admitancia. Es decir, va a desplazar completamente la impedancia que tenía en el origen. ¿Se acuerda que es un círculo centrado en el origen? Al tener ese ZR con el mismo valor del radio, ¿cierto?, del círculo, lo que va a hacer entonces es desplazar ese círculo y se va a comportar, lo va a desplazar tanto que va a pasar, puede pasar el círculo por el origen, como era el relé de admitancia, ¿se acuerdan? Ya lo vamos a ver de inmediato los monitores. Ok, veamos ahora el tipo admitancia compensado. Dice, reemplazando B por B sub R en la ecuación 440, el relé operará cuando se verifique esta ecuación. Entonces, nuevamente, trabajamos con la misma ecuación y ahora estamos haciendo el K sub I igual 0, ¿cierto? Y reemplazamos el B por B sub R, un voltaje que entra al relé, pero es un voltaje modificado, ¿ya? Donde delta es el ángulo entre voltaje B sub R y B indicado en la figura 4P. La expresión anterior se puede escribir entonces como menos K sub B por B sub R más K sub B por B sub R por I, ¿cierto? Toda la misma expresión. Aquí está descompuesto en sus funciones trigonométricas el cuento. ¿A dónde queremos llegar acá? Bueno, este coseno delta se obtiene del B más ZR por I, coseno de teta sub C menos phi, ¿cierto? Partido por B sub R, ¿ya? Y lo mismo el seno delta. Reemplazando los valores de coseno delta y seno delta en la expresión, en esta expresión de acá, así este coseno y este seno delta, resulta este mamotrejo más grande, ¿no?, que vamos a dejar en un lado. Recuerden que siempre en un lado de la desigualdad dejamos el K sub P por sobre K sub B o el K sub I, que era en el caso anterior, ¿no? Entonces vamos a tener esta expresión
que dice que va a ser menor que esta otra expresión, esto de despejando, reemplazando esto aquí y acomodando la ecuación, ¿ok? Vamos a pasar el caso B, que está en negativo, lo pasamos al otro lado y después trabajamos con estas constantes. Entonces, desarrollando esto, insisto, no nos vamos a meter en el desarrollo matemático, que no tiene sentido la demostración. Pero sí que entienden de dónde van saliendo estas cosas, ¿ya? Entonces, llegamos a esta expresión, bastante compleja, ¿no? Expresamos los z en su función real y en su parte real y su parte imaginaria, y despejamos solamente, dejamos en un lado los casos B y los casos B, y vamos llegando a esta ecuación. Entonces, fíjense que en la ecuación de admitancia teníamos casus P sobre casus B solamente, ¿no? Aquí me aparece un medio ahora. Entonces, que esto sería la ecuación de un círculo. Fíjense que acá además tenemos todo esto al cuadrado y todo esto al cuadrado, o sea, la expresión de esta es la expresión de un círculo, ¿no? ¿Sí? De radio, este radio. Un medio de casus P sobre casus B. Y cuyo centro tiene estas coordenadas. Entonces, tal como en la figurita anterior, fíjense, el elemento correspondiente a la tercera zona del relé fabricado por la General Electric pertenece a este tipo y emplea el principio de inducción para su funcionamiento. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos el relé de impedancia compensado, lo que les decía yo. Este era el relé de impedancia que estaba centrado en el origen, es decir, este puntito que está ahí, estaba acá, por lo tanto este relé queda centrado en el origen. Pero como le incorporamos un voltaje adicional, me apareció de alguna manera una impedancia adicional que lo que hace es desplazar esta impedancia, ¿cierto? La impedancia tiene un cierto ángulo θ sub c, ¿cierto? Respecto al eje R, ¿cierto? Por lo tanto me desplaza que no solo me lo desplaza así, que sino también lo puede desplazar hacia arriba. Y dijimos además que si este z sub r tenía un valor de raíz de caso i sobre caso b, era como que este z estuviera más desde aquí hasta acá, ¿no? Más era como que este círculo me lo desplazaba y uno de estos bordes pasa justo por acá, es decir, se puede comportar como un relé de admitancia, ¿no? Simple, pero en realidad es un relé de impedancia compensado. Dependiendo del valor de z sub r, este podría comportarse como un relé de admitancia. Después tendríamos el relé de admitancia compensado. Y fíjense que ambos podría llegar a definirse la misma zona de operación. Se dan cuenta que ahí los circulitos están dibujados más o menos en forma similar, ¿no? Son dos relés distintos, uno centrado en el origen y otro desplazado del origen. Eso era lo que había antes. Pero si yo los compenso, ambos podrían comportarse de alguna manera igual. ¿Qué ventaja tiene esto? Que de repente yo tenía un relé de impedancia y no me servía el relé de impedancia, ¿no? Para poder hacer mi protección que yo necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo necesitaba uno de admitancia que me servía mucho más porque la zona se me desplazaba a un cierto cuadrante. Entonces, ¿y cómo arreglo, cierto, el relé si tengo un relé de impedancia? ¿Cómo hago que se comporte ese relé de impedancia como un relé de admitancia? Bueno, con esto, ¿no? Se le hace entrar un voltaje distinto. Yo tomo el voltaje del sistema, ¿no? Y le meto un voltaje en serie compensado de tal forma que el voltaje que le llega al relé sea distinto, pero que ese voltaje depende de la corriente. Entonces lo que estoy haciendo es, con eso, ¿cierto? Estoy compensando, modificando, y lo que hago es desplazar ese circulito, ¿ya? Y lo puedo hacer comportar incluso como uno de admitancia simple. Pero en general quedan desplazados así. Entonces, un relé de impedancia compensado puede comportarse igual que un relé de admitancia compensado. ¿De qué depende? Simplemente del valor ZR.
y el valor ZR de qué depende del voltaje B sub R que yo le ingrese al relé, ¿ya? Entonces, fíjense, acuérdense que este era de una admitancia, es decir, que este círculo pasaba por aquí por el origen, que lo que se hizo, compensarlo y pum, lo desplacé. Entonces yo con ese voltaje de alguna manera puedo jugar un poquito con el área donde yo necesito que proteja el relé, ¿ya? Entonces, relé compensado no es que construya otro relé, sino que lo que hago, entonces, en resumen, ¿cierto? Es utilizar un relé de lo simple y le ingreso un voltaje distinto al de la red. ¿Por qué? Porque yo modifico el voltaje que le está ingresando al relé, nada más. Pero ese voltaje depende también de la corriente que está circulando, ¿ya? Porque tomo una muestra de corriente a través de un transformador, ¿cierto? Y con una resistencia regulo y compenso ese o le cambio el voltaje que ingresa al relé. Y provoco esto, desplazar la zona de operación del relé, ¿ok? Con la aparición de los elementos electrónicos semiconductores, se diseñaron relés electrónicos analógicos basados en circuitos con amplificadores operacionales, multiplicadores analógicos, etc., lo que permitió flexibilizar un poco la forma de las zonas de operación. Con esto, además de las formas típicas de los relés electromecánicos, el de impedancia, el reactancia y admitancia, se obtenían óvulos, que le decía yo que se llaman como un ojo, algo así le llaman los viejos. La verdad que yo nunca tuve la posibilidad de verlo, ¿no? Pero lo he visto en la bibliografía, ¿cierto? Son como una especie de ojito así. Líneas inclinadas, etcétera, pero los principios de operación y los criterios para la selección del tipo de relé siguieron manteniendo. Es decir, independiente que yo cambié, que después con la electrónica, ¿cierto? Aparecieron otras formas de áreas de protección del relé, en cómo se protege sigue siendo de alguna manera la misma. ¿Cuál tome? Si tomo una impedancia, si tomo uno de admitancia, si tomo uno de reactancia, si tomo uno de este tipo óvalo. Incluso hay unos así como tipo, a ver, ¿cómo lo podríamos llamar? Así como tipo forma de monito de nieve, ¿no? Pero eso ya depende de ecuaciones, ya de ecuaciones. Y la gran ventaja con la electrónica, bueno, aquí estamos hablando de lo electrónico, también alguna vez lo hablamos, ¿no? Yo decía que en Chile yo creo que pasamos prácticamente de lo electromecánico a los digitales, porque si bien es cierto, alcanzaron a llegar electrónicos, no tuvieron como mucho, llegaron como muy rápido a los digitales, ¿cierto? Y casi como que, pum, rebotamos lo electrónico, pasamos casi directo del electromecánico a los digitales. La electrónica evolucionó y avanzó muy rápido, por eso que lo electrónico, aparte yo diría que los electrónicos dieron bastantes problemas porque eran amplificadores con bobinitas, ciertas cosas así que siempre daban problemas, era más, en ese sentido también era mucho más fácil los electromecánicos, que era más fácil ajustarlo, regularlo, ¿cierto? Antiguamente existían departamentos de protección en las industrias porque había que ajustar los relés, porque había que calibrarlo, ¿cierto? Y había todo un cuento con las protecciones. Y la electrónica se empezó a meter y, claro, hicieron relés electrónicos. Me parece que se los mostré, ¿cierto? En la U, en el laboratorio, que eran con perillitas, porque regulaba bobinitas, porque regulaba resistencia, ¿no? O microswitch, que haciendo los ajustes yo, eso era lo electrónico. Pero ahora ya llegaron los digitales donde no cambio ninguna perilla, no cambio ninguna cosa, sino que simplemente programo. Es decir, es un computador adentro que yo le doy la indicación y listo. Y obviamente con eso avanzó mucho más rápido lo que es el sistema de protección. Entonces, como dice ahí, actualmente con la tecnología digital es posible obtener virtualmente cualquier forma de zona de operación y diseñar relés con cierto grado de inteligencia, entre comillas, o adaptabilidad a la falla, usando para ello la forma de onda de los primeros ciclos, etc. Los relés electrónicos digitales, numéricos o con microprocesadores incluyen normalmente 4 zonas de operación cuyas características pueden ser las ya descritas, pero además sus características constructivas les permiten disponer de una característica diferente llamada cuadrilateral. Entre estos tipos de relés se encuentran el DLPD, ¿cierto?, de la General Electric,
y el CEL 321 de la Siemens, en el cual la protección para fallas de tierras presenta características de distancias cuadrilaterales. Son líneas cuadradas y son que se desplazan igual, ¿ya? Pero son zonas de protección. Ok, nos quedamos con esa idea entonces de los tipos de relé. Lo simple, como dijimos ya, teníamos la impedancia, reactancia y admitancia o tipo omo. Y que los de impedancia y admitancia los podía modificar, ¿cierto? Y ambos se podían comportar, ¿cierto? De la misma forma. ¿Cómo los modificaba? No modificando el relé en sí, sino que modificando el voltaje que le ingresábamos al relé. Eso tenemos como en resumen de los dos tipos de relé. Ok, veamos los principios generales de aplicación de los relés de distancia. Determinación de la impedancia de ajuste secundaria. Debido a la necesidad de reducir el voltaje y la corriente, los relés se conectan a través de transformadores de potencial y de corriente. Eso ya lo hemos hablado y esto es para todos los tipos de relés. Si no podemos trabajar con voltajes elevados, ¿cierto? Por razones de seguridad ni con corrientes tan altas. Que lo que usamos, los transformadores de medida. Entonces, la impedancia que ve el relé, está entre comillas ahí porque siempre decimos la impedancia que ve, no es que vea la impedancia, él calcula una impedancia. ¿La ve a través de qué? Del voltaje y de la corriente que entra en el relé. Desde el lado secundario de los transformadores de medida es menor que la impedancia real. Designando por Z sub S, dicha impedancia tendremos entonces que el relé ve una impedancia secundaria. ¿A partir de qué? Del voltaje secundario y la corriente secundaria que a él le llega. Este voltaje secundario está relacionado obviamente con el voltaje primario del sistema sobre la razón de voltaje del TP. Lo mismo la corriente secundaria. La que está viendo el relé está directamente relacionada con la corriente del sistema sobre la razón de corriente del TC, ¿ya? Y si hacemos este acomodo acá, me queda B partido por I por RC sobre RB. Y B partido por I es la impedancia. Entonces, la impedancia secundaria que el relé ve tiene que ver con la impedancia primaria, ¿cierto? Alterada por la razón de transformación del TC y del TP, ¿sí? RC, razón de vuelta del transformador de corriente, razón de vuelta del transformador de potencial. Donde RB y RC son las razones de transformación de los transformadores potenciales de corriente respectivamente, ¿cierto? Y ZS es la impedancia real, siendo B e I el voltaje y la corriente primaria. Es decir, para obtener la impedancia secundaria que realmente ve el relé, es necesario multiplicar la impedancia primaria por la razón RC sobre RB. Dicha razón es siempre menor que 1, por lo tanto el ZS es siempre menor que el Z. Ok, en el fondo lo que estamos diciendo es que el relé no ve directamente el valor de la impedancia del sistema, sino que la ve reflejada en un secundario. ¿Reflejada cómo? ¿A través de qué? De la relación tanto de los transformadores de potencial como de los transformadores de corriente. ¿Ok? Veamos ahora un punto súper importante en la definición del relé. Ustedes me van a decir, ya, pero tengo una línea completa, un sistemita completo, línea, transformador, generador, carga y todo el cuento, y cómo yo defino el relé, porque, como les decía, los únicos relés que se coordinan, ¿cierto?, son los relés de sobrecorriente, los demás se ajustan, pero estos relés se ajustan de tal forma que unos vayan siendo de respaldo de otro relé, y eso lo vamos a ver enseguida. Y aquí donde entramos a hablar de zonas de alcance, y que es súper importante que esto no tiene que ver con que sean relés digitales o relés análogos, tiene que ver la forma en cómo yo defino la protección en sí, ¿ok?
Dice, como estas protecciones se aplican fundamentalmente en líneas de transmisión que tienen fuentes de cortocircuito en ambos extremos, ya sea que interconectan sistemas y además se requiere que en lo posible las fallas se despejen simultáneamente para no afectar su estabilidad, se explota la particularidad que tienen para operar hasta distancias bien determinadas o lo que se conoce como zonas de alcance. Si en ambos extremos de una línea se aplican protecciones direccionales de distancia, cuyo alcance corresponde a su largo total, se las podría hacer operar en forma instantánea sin tener problemas de coordinación, logrando una perfecta selectividad. Sin embargo, es imposible en la práctica, por los siguientes motivos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que yo prácticamente podría, hablemos, en general se utiliza como protección de línea, ¿no? Le decía. También hablamos de la protección diferencial para línea, pero en general no se usa mucho la protección diferencial para línea, se usa más la protección de distancia. Entonces, yo pongo una protección de distancia al inicio y hablamos direccional porque una protección yo la pongo mirando en un sentido, ¿ya? Si va hacia la carga, ¿cierto? La pongo al principio de la línea y que mire hacia el extremo de la carga. Para que haya una buena selectividad, lo que se hace normalmente es poner una protección de distancia en el extremo receptor, es decir, en el lado de la carga donde termina la línea, mirando hacia la fuente. Entonces, ambas protecciones miran en sentido contrario y están protegiendo la línea, ¿ya? Entonces, esta va a decir, ocurre una falla, y esta va a decir, mira, ocurrió una falla a tal distancia, desde aquí hasta allá. Y esta va a decir, mira, ocurrió una falla desde aquí hasta acá. Entonces se pueden determinar. Ambas, de alguna manera, igual se coordinan, ¿no? Y para que sea selectivo, ambas tienen que detectar la falla y abrir los interruptores correspondientes para sacar la línea que está con problemas, ¿ya? Esa es la forma en cómo normalmente operan. Y eso lo hace selectivo. ¿Por qué? Porque saca la línea, la parte que está con falla, la saca del sistema. Entonces, muchas veces se cometen ciertos errores al definir las protecciones. ¿Y dónde están estos errores? Errores de medida, provenientes de todos los componentes que intervienen en la determinación de la impedancia, tales como insuficiente transposición o ausencia de transposición de los conductores de la línea. ¿Por qué? Acuerden, cuando en el sistema de energía no se ve la transposición, ¿cuál es el objetivo? Porque como de alguna manera la reactancia depende de distancia, ¿cierto? Como la configuración de la línea me va cambiando la reactancia entre las líneas. Pero ¿qué es lo que se hacía? Se hacía pasar la línea por todas las posiciones, posición 1, posición 2, posición 3, y uno analizaba, como la línea en general pasó por distintas posiciones, uno tomaba, se acuerda, un promedio, ¿no?, de la reactancia y suponía que la línea tenía el mismo valor a lo largo de toda la línea y todas las fases tenían el mismo valor, ¿sí? Porque la hacíamos pasar por todas las posiciones, por lo tanto me iban cambiando la reactancia y yo usaba como un promedio, ¿no? Y el análisis lo hacíamos como que la línea tenía el mismo valor en todo y toda la línea tenía el mismo valor a lo largo de su trayectoria. Entonces, errores de medida provenientes de los componentes, ¿cierto?, que intervienen en la determinación de la impedancia, tales como insuficiente transposición o ausencia de transposición de los conductores de la línea. Errores de los transformadores de medida en régimen transitorio durante la falla. Influencia de la temperatura en la resistencia de los conductores y errores propios de los relés. Y todos estos errores existen, ¿no? Cuando ocurren fallas, decía, lo hablamos también al principio, la importancia de usar transformadores de medida para protección y no transformadores de medida para medición, porque dijimos, la diferencia de transformadores de medida para protección es que no se saturan fácilmente, ¿sí? Porque trabaja en condiciones anormales, por lo tanto la importancia es esa. Entonces, si yo no uso el transformador adecuado, se van a cometer errores en la medición, en la información, sobre todo, que le llega al relé, ¿ya? Porque si el transformador de medida está saturado, no le va a entregar la información real al relé, y el relé va a interpretar otra cosa.
Temperatura, si, ya sabemos que la resistencia varía con la temperatura y como estamos hablando de impedancia, estamos hablando de un valor de R que también me puede estar variando, ¿no? Y el error propio del relé que podría estar bien ocurriendo. ¿Qué otros errores? Influencia en la resistencia de falla, la que se agrega a la impedancia del tramo de la línea. Si hay una falla, ¿cierto? Y es a través de algún dispositivo en el elemento que tiene una cierta resistencia, le estoy cambiando el valor de la impedancia que está viendo el relé, ¿ya? Variación del tipo de cortocircuito durante la falla. Un cortocircuito monofásico o bifásico, por ejemplo, puede transformarse en uno trifásico o en uno bifásico a tierra por ionización del aire circundante. Cuando hay cortocircuito, ¿cierto? Se puede ionizar muy fuerte el aire. Cortocircuito entre fases de línea de doble circuito. Cuando por las mismas estructuras se montan dos circuitos paralelos, pueden ocurrir cortocircuitos entre fases de circuitos diferentes, lo que es imposible manejar por la protección. Variaciones de la configuración del sistema. La pequeña impedancia que ofrece el sistema de barras de una subestación, lo que se traduce en una imprecisión del punto límite de operación de la protección, a menos que se eleve la precisión a límites tales que hagan este tipo de relé absolutamente antieconómico. Es decir, porque la barra, ¿cierto?, tiene también un valor de impedancia, fundamentalmente de resistencia, entonces podría también interpretar el relé otra medición. Si en la subestación A del sistema, representado en la figura siguiente, se ajusta el relé 1 de modo que opere para fallar en toda la zona AB, se corre el peligro, por las razones expuestas anteriormente, que el relé opere indebidamente para fallas que ocurran más allá de la subestación B. En la práctica, este inconveniente se subsana ajustando el relé de modo que protege en forma instantánea, de 1 a 3 ciclos, solamente entre el 80 y el 95% de la línea, dejando el resto para posibles errores de operación. Entonces, esta figurita, fíjese, acá ya tengo un sistema radial, una línea larga, ¿cierto? Que tiene un par de barras metidas entre medio. Entonces, ¿cómo se definen estos relés de distancia? Se definen por zonas de operación. Entonces decíamos, antes posible, si yo pongo directamente que el relé, aquí en el 1 yo tengo un relé mirando hacia allá, que al final 100% de la línea, ¿cierto? Podrían ocurrir algunos de los errores que mencionábamos antes, y resulta que el relé va a operar para una condición que hay acá y no para una condición que hay en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se define este relé 1, por ejemplo, este relé 1 lo vamos a definir que opera en primera zona, que se llama, que es la zona instantánea, ¿ya? La zona instantánea, que cualquier falla que haya en este punto, ¿cierto? Él debe operar instantáneamente, pero solamente entre el 80 y el 95% de la línea. Se deja ese otro margen para posibles errores que pudieran cometer, que ya los mencionamos de los errores, ¿no? Es decir, para que el relé interprete el valor correcto. Entonces, en primera zona se define entre el 80 y el 95%. Primera zona es zona instantánea. El relé opera. Ocurrió algo aquí en esta zona y ¡pum! El relé opera. Este mismo relé se define en segunda zona un valor hasta acá que es aproximadamente el 50% del tramo siguiente, en este caso de la línea, el 50% de la línea siguiente. Se le define en segunda zona. ¿Qué significa segunda zona? Que se le da un pequeño retardo de tiempo, ¿ya? No opera instantáneamente, en esta segunda zona opera con un cierto retardo de tiempo. Y de aquí para arriba, bueno, aquí hay algunos que definen cuarta zona, ¿eh? Pero en general se trabaja como con 3 zonas. Y de ahí para arriba se le da otro retardo de tiempo, si la falla ocurriera de aquí para allá, ¿cierto? Se le da ese otro tiempo de respaldo. Entonces, cada uno de los relés se le va a definir 3 zonas de operación, instantánea, con un pequeño retardo de tiempo y con un retardo de tiempo un poco mayor. Este es el relé que está mirando hacia acá. Este relé 2, que está mirando hacia el otro lado, porque estos dos están protegiendo la línea, también lo mismo, a partir de aquí para allá se define en primera zona, es decir, va a operar en forma instantánea,
hasta el 80 o 95% de la línea. De ahí para allá, segunda zona, bueno, aquí en realidad no tiene mucho sentido, aquí tiene la impedancia solamente del transformador y después está el generador. Pero en estos otros sí tiene sentido. Bueno, tercera zona, cualquier otro valor que vaya de aquí para arriba, ¿no? Entonces, este relé 3 que está protegiendo esta otra línea, está mirando hacia allá. Primera zona aquí, hasta el 80-85% de este tramo de acá, ¿ya? En segunda zona de aquí al 50% del tramo siguiente y en tercera zona lo que sigue. Y este relé 4 que está mirando hacia allá también lo mismo, de aquí para allá 80-85% de la línea, primera zona, instantáneo, y de aquí hasta el 50% del tramo siguiente, segunda zona, y de ahí para allá tercera zona. Entonces, fíjense lo que puede suceder acá. Si tenemos una falla acá, justo en el centro de la línea, de esta línea de acá, ¿qué relé van a operar instantáneamente? El relé 3 y el relé 4. ¿Por qué? Porque esta falla está ocurriendo aquí, en ambos en primera zona. ¿Se dan cuenta? Entonces, ambos operan instantáneamente. ¡Pum! Despejaron la falla. En cambio, si la falla ocurre acá, cercano al inicio de la línea, ¿quién va a operar en primera zona? Este relé 3 que está mirando hacia allá porque este está en primera zona. Pero el relé 4 que está mirando hacia acá, ¿cierto? Fíjense que va a operar en segunda zona, es decir, va a operar el 3 y después un ratito después va a operar el 4 y van a despejar la falla. Pero este relé 4, como la falla ocurre aquí al principio de la línea, supongamos que había definido el relé 4 en primera zona hasta el 80%. Le queda un 20% de la línea para operar en segunda zona. Entonces la falla ocurrió al inicio de la línea, este otro lo va a ver en primera zona y este otro va a ser como, ¿cómo decirlo? Como respaldo, ¿no? No respaldo, porque los ambos están viendo acá. ¿Quién va a ser de respaldo? El 6. Fíjense, entonces veamos la falla 1. Ambos en primera zona. Pero ¿qué pasa si por alguna circunstancia estos relés no operaron? ¿Quién va a operar? El relé que está en segunda zona. Entonces, este esperó un pequeño retardo de tiempo, ¿cierto? Para operar, porque también vio la falla. Recuerden que en un sistema todos los relés hay una falla y todos los relés de alguna manera ven la falla, especialmente en las distancias, ¿no? ¿Y por qué la ven? Porque recuerden que los relés de distancia están registrando voltaje y corriente, y cuando hay un cortocircuito, lo que aumenta es la corriente, por lo tanto me está cambiando la corriente de este sistemita también, ¿ya? De este relé. Entonces este también está viendo la falla, pero ¿quién va a despejarla primero? Es este. Pero si este no despejara la falla por alguna circunstancia, tal este otro, el 1, que está en zona 2, es decir, va a pescar un retardo de tiempo y va a operar el relé. Pero ¿qué va a suceder acá? Que este va a abrir la línea, ¿cierto? Cuando yo no quería que esta línea se abriera. Pero sirve de respaldo porque la falla hay que despejarla de alguna manera. Lo mismo acá, ¿no? Si este despeja en segunda zona y por alguna circunstancia el relé 4 no opera, ¿quién va a operar? Es el relé 6. ¿Sí? Entonces, ¿con un retardo de tiempo va a operar? Sí, con un retardo de tiempo porque este está definido en zona 3. Pero esa es la forma en cómo se define. ¿Se dan cuenta? Entonces, vas definiendo primera zona 80 o 95%, ya es un poquito el criterio de la empresa o del señor. El resto hasta el 50% aproximadamente, no es que tan exacto, aproximadamente el 50% de la segunda zona, en la segunda tramo que está protegiendo ya es en segunda zona, tiene un tiempo un poquito mayor. Y de ahí para arriba normalmente ya es tercera zona. ¿Ya? Esa es la forma en cómo se define. Dice, para proporcionar protección al tramo final se ubica en A otro elemento de distancia, ¿cierto? Que cubra todo el tramo B y aproximadamente el 50% del tramo BC, pero con un cierto retardo de tiempo que fluctúa entre 1 a 2 segundos, de modo de evitar la descoordinación con el relé que protege la sección inicial de la línea BC, con el relé 3. Es costumbre disponer de un tercer elemento en A con un retardo mayor de 2,5 a 3 segundos, que es el del segundo elemento que cubre las zonas AB y BC, aproximadamente un 20% de la zona CD. No es que sea del 25% de esta zona, sino que normalmente de ahí para allá. Bueno, excepto que a alguien se le ocurra definir una cuarta zona, pero tiene que ser una línea muy larga. No es común,
pero también se puede dar el caso, ¿ok? Si el sistema de la figura anterior se supone una falla en el punto F, bueno, ahí está la explicación que ya les di, que quiénes operaban, quiénes no operaban, ¿ya? Así que no vamos a repetir esa historia. Veamos ahora variaciones del límite de la zona de operación de la protección de distancia. Dice los sistemas donde existe generación en puntos que caen dentro de la zona de operación de los relés de distancia. El límite de dicha zona depende de la generación. En el sistema de la figura siguiente, supóngase que el interruptor 1 es operado por un relé de distancia y que ocurre una falla en el punto C, límite de la zona. Si se conecta a la barra B un generador G2, la falla se verá alimentada desde la subestación A y B. ¿Qué estamos diciendo ahí? Fíjense. Tengo un generador 1, tengo un sistemita, hacia allá sigue obviamente el sistema. Entonces tengo un relé que está protegiendo hacia allá, ¿cierto? Aquí debería tener un relé que está protegiendo. Aquí tengo una cierta impedancia Z1. Aquí tengo el 50% de la línea siguiente. Pero fíjense cómo qué es lo que sucede acá. En el primer problemita vimos un sistema radial, ¿cierto? Pero no había ninguna generación entre ellas, habían barras. Pero ¿qué pasa si en una de esas barras hay un segundo generador y ocurre una falla acá? Hay un aporte también de la corriente, ¿cierto? Bueno, en condiciones normales también hay un aporte. La corriente que entrega el generador 1 hacia allá y aquí la corriente que entrega el generador 2 hacia allá también. Entonces aquí la definición donde hay que tener cuidado en los límites cuando yo defino esto, porque aquí recuerden que lo que ve el relé es, o que interpreta el relé, ¿cierto? Es voltaje y corriente, no es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá yo? Y hay que definirle bien el valor de la impedancia, porque aquí hay un aporte de este generador 2 con una corriente I sub 2 y aquí hay un aporte del generador 1 con esta corriente I sub 1. Entonces, en este nodo, en esta barra, está llegando corriente I sub 1 y corriente I sub 2. ¿Sí? Así que en la zona 2, que corresponde para este relé, ¿cierto? Aquí para la zona 1 yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Porque yo lo defino con este valor de corriente, porque recuerden que este relé 3 va a haber zona 1, de aquí para allá va a haber la zona 1, ¿ya? Hasta el 80-95% que dijimos acá en este tramo. Pero el 50% este relé 1 lo tenemos que definir en zona 2. Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando hay una nueva generación. Entonces, considerando que el voltaje de falla es 0, cortocircuito, voltaje falló, ¿no? El voltaje en el punto de ubicación del relé será que el voltaje que ve el relé sería I sub 1 por Z1, I sub 1 por Z1, ¿cierto? Más I sub 1 más I sub 2 por el Z2, que es el valor de la impedancia. Es el voltaje que se estaría reflejando. Entonces, la impedancia que mide el relé en estas condiciones, ¿qué es lo que va a hacer? El ZR, B partido por I sub 1, que sería el Z1, y el B sería I sub 1 más I sub 2 sobre I sub 1. ¿Sí? Por Z2. Entonces, llamemos K a la diferencia de... Aquí me equivoqué yo. Entonces, la impedancia que mide el relé se puede escribir. Este K aquí I sub 1 más I sub 2. Aquí le puse menos. Entonces, la impedancia que ve el relé va a ser Z1 más K por Z2, ¿ya? K por Z2. Esto es la impedancia que está viendo el relé. La impedancia de la primera zona más K por Z2. Cuando no hay alimentación desde B, el K vale 1, ¿sí? Porque sería I sub 1 sobre I sub 1. Eso es 1. En general, el valor de K depende de la generación de alimentación. De las ecuaciones anteriores se desprende entonces que el límite de la segunda zona se aproxima al relé cuando aumenta la generación en B y se aleja cuando disminuye, si la generación en A se mantiene constante. Lo mismo ocurre en el límite de la tercera zona, ¿ya? Si hubiera una generación, ¿cierto? Me cambia
el valor de la impedancia. ¿Cuál es la tercera zona? ¿Se acuerda? Ya dijimos del 50% hacia allá, algunos dicen hasta el 25% del tercer tramo, pero en general es como hacia allá, a no ser que yo defina una cuarta zona para allá, pero tiene que ser un sistema muy, muy largo. Uy, se acabó, hasta ahí era el coso. Pero eso, lo que me interesa, chicos, es que le quede claro cómo definimos esto. Hay alteraciones ahí, lo que estoy viendo acá, esto. ¿Qué pasó ahí? Esto es lo que me interesa que les quede claro, muchachos. Cuando definimos las protecciones de distancia, nunca voy a definir yo una protección de distancia, por ejemplo, este relé 1, que está protegiendo este tramo, ¿cierto? Este tramo de acá, de A hasta B. Nunca lo voy a definir en el valor completo de la impedancia de la línea. ¿Por qué? Por los errores que ya dijimos, que puede ser del transformador, que puede ser del relé mismo, ¿cierto? Entonces, en primera zona todos se definen que este está mirando hacia allá, en primera zona hasta el 80-95%. ¿De qué depende cuál pongo? El criterio de ustedes o el criterio que tenga la empresa, ¿ya? Y además, ¿qué tanto podría ser si también hay generador acá? Si hay una generación que está aportando falla, yo definiría esta primera zona hasta el 80%. Si no hay ninguna generación aportando energía ahí también, yo quizás lo definiría al 90-95%. ¿Ya? Pero en lo general, hay algunos criterios que manejan algunos proteccionistas, ¿cierto? Que no se complican mucho y siempre definen el 85% parejo para todo. Listo, no se complica. Pero es más o menos el rango, no es algo tampoco tan, no, tiene que ser el 80, tiene que ser el 90, no. Hay un poquito el criterio, pero ese rango y hay que analizarlo bien cuál es el que me conviene más. ¿Por qué? Por lo que ya decidimos. En segunda zona, que le voy a dar un pequeño retardo de tiempo a este relé, ojo, a este relé, que decíamos 2 segundos, ¿cierto? Considerando más o menos hasta el 50% del tramo siguiente. No digo línea porque puede ser un transformador también. Y tercera zona, para mi criterio, desde ahí en adelante. Algunos, insisto, el criterio hasta el 25% del tramo siguiente, ¿ya? Pero yo de ahí en adelante lo defino como en tercera zona. Y el otro relé también, por lo mismo, el que está mirando hacia el otro lado. Recuerden que cuando protegemos con protección de distancia, pongo uno al extremo transmisor y otro pongo en el extremo receptor. Y esa es la forma en cómo se definen los relés. Entonces, uno de ellos está haciendo, mirar el concepto de protección de respaldo, uno está haciendo de protección principal, que sería lo de primera zona, ¿cierto? Y va a ser de respaldo del relé siguiente que está en primera, por ejemplo acá. El relé 1 va a ser respaldo del relé 3. ¿En qué sentido? Que el relé 3 está definido acá en primera zona, pero el relé 1 está definido en segunda zona, es decir, el relé 1 va a ser de respaldo del relé 3 en el caso que por alguna circunstancia este no opere, ¿ya? Y así sucesivamente. No están coordinados, están definidos, ¿ya? Algunos podrán interpretarlo como coordinación, pero no es, en realidad no es coordinación, es definición, no. Yo lo defino de respaldo, listo. Primera zona principal, respaldo, listo. Y acá incluso el 5, por ejemplo, se define en primera zona acá, está de respaldo el 3 en segunda zona y de respaldo el 1 en tercera zona. Fíjense que acá también lo podría considerar como tercera zona de respaldo, es decir, si falló el 5, después más encima falló el 3, el que tiene que operar el 1, ¿ya? Esa es la forma, muchachos. Ok, ya con esto, muchachos, terminamos la materia. Con esto terminamos la materia. Por lo tanto, ya estaríamos en condiciones de realizar definir la tercera prueba. La segunda prueba dijimos que estaba para el 21, ¿no? ¿Sí? No sé si eran ustedes o alguien me estaba pidiendo cambio de hora, ¿no? ¿Usted no? No. Entonces, la segunda prueba va a ser para el día jueves 21 en el horario de clase.
Y si les parece, podríamos dejar la tercera prueba sería bueno para el 26, pero si no, tendría que ser para el 28. ¿Parece, no? Recording stopped. Profe, yo voto por el 28. Ya. Ya. Vamos. Tienen que hablar. Igual la tercera prueba es el 28. Ya. 28. Tercera prueba, protección. Ya. Entonces la tercera va a quedar para el 28. Ya clase no tenemos más, solamente habrían consultas si quieren hacer consultas. En el mismo horario de clase va a quedar abierta la prueba. ¿Ya? Estamos, muchachos, entonces espero que, bueno, vamos a tener que por ahí definir entonces los primeros días de agosto. Tendría que ser como el 2 de agosto la prueba o el examen, ¿cierto? El remedial. Y ojalá que no se queden los otros remediales, porque si no va a tener que hacer remediar el 2 y el 4. Esa es la única alternativa que tenemos. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, muchachos, si no hay más consultas, por ahora quedamos hasta acá. A ver, espérenme, ¿qué faltó? Déjenme ver si iba a pasar la lista. Se me fue. Tengo 8. ¿Quiénes tengo acá en mi lista? ¿Cuánto tengo? Tengo 9. Omar Ayala me faltó, no lo he visto. Acá está Omar Ayala. ¿Quién más? Briones Diego Fuente lo tengo. Guillermo Santiago el Quispe. Listo, ahí están todos. Ya, muchachos, ahora sí. Nos vemos en la prueba. ¿Se puede quedar unos minutitos, por favor? Dime, porque ahora entra otra clase, así que. Profesor, un tema sobre la tesis. ¿Ya? ¿Qué pasa con la tesis? Dime, no, para no ser que sea privado, me mandas por correo o coordinamos algo. Mejor se lo mando por correo, profesor. Ya, ok, como quieras. Sí, pues si no, si es privado, tus compañeros se han retirado, así que